Amén. Hola hermanos, queridos amigos, bienvenidos. Vamos a compartir otra vez el alimento diario, en esta oportunidad la semana 2 de este tomo, la iglesia de los primogénitos. El título de esta semana, los ministros del nuevo pacto. Esto se refiere a nosotros, así que estemos atentos para disfrutar un poquito más en este pequeño compartir. Los ministros del nuevo pacto comenzaba el día lunes con el título ¿Puedo contar con usted? Nosotros encontramos en este día lunes, 1 de Samuel 3:10, el primer versículo para compartir. Vamos juntos, 1 de Samuel capítulo 3, versículo 10. Nosotros vamos a encontrar en el día lunes un llamado. El Señor nos está llamando. Dice, y vino Jehová y se paró y le llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Gracias al Señor tenemos un Señor que se deleita en llamarnos. Él nos está llamando. En esta oportunidad que hemos tomado lectura en 1 de Samuel, Dios había llamado por 3 veces a Samuel y Samuel no se daba cuenta que Dios le estaba llamando. Mas en la tercera oportunidad él pudo decirle, habla porque tu siervo oye. Esto es lo que Dios está pretendiendo de nosotros. Dios está pretendiendo de todos nosotros que atendamos a su llamado y que podamos decirle, Señor, aquí tienes mi vida, dime Señor. Aquí tienes mi vida, Señor, yo me consagro a ti. Por eso el título del día lunes, ¿puedo contar con usted? Vamos a tomar lectura en Mateo capítulo 19. Vamos a leer 2 pasajes. 19, 27 al 30. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora vamos a leer un pasaje similar en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, el versículo 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Prestemos atención en el versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Conforme nos compartía el alimento diario de esta semana, en el día lunes, nosotros tomamos esta palabra como una palabra profética para nosotros, porque estamos viviendo los últimos tiempos y nosotros somos los postreros que podemos ser los primeros. Teniendo referencia también en los trabajadores de la viña, los trabajadores de la 11ª hora. Los que estaban desocupados en la 11ª hora, a las 5 de la tarde, el padre, el dueño de la viña fue a contratarlos, a estos desocupados. Y ellos fueron los primeros después en recibir la recompensa. Así también nosotros,
en este tiempo, si nos decidimos por el Señor, ciertamente somos los postreros porque es los últimos tiempos que estamos viviendo. Mas vamos a ser los primeros en recibir la recompensa. Hoy, en este tiempo, en el ministerio del nuevo pacto, llevando a cabo el ministerio del nuevo pacto, nosotros estamos muy comprometidos con el ministerio del apóstol Juan. ¿En qué consiste en esto? En ir al Señor para ganar vida. Lo que nos mueve hoy a nosotros es ganar la vida que está en el Señor, tocar en la vida que está en el Señor, no conformarnos de ninguna manera conformarnos a no ser que toquemos en la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Sí, Juan 5, 39 y 40 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es lo que nos mueve hoy y lo que nos lleva a comprometernos con el ministerio de Juan. El ministerio de Juan nos ha iluminado que nuestro sentido de vida como cristiano es ir al Señor para ganar vida. Por otro lado, en la vida que está en el Espíritu, nosotros ganamos discernimiento. Nosotros ganamos enseñanza del mismo Espíritu para nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 2 podemos leer para entender la referencia con respecto a esto. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 14. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Evangelio de Juan hoy nos invita a que nosotros ejercitemos el Espíritu, para tocar al Espíritu, para depender completamente del Espíritu como unción interior en nuestro interior, que nos va a enseñar todas las cosas, nos va a dirigir paso a paso en nuestras vidas. Otro punto importante con respecto al ministerio de Juan, que nos señalaba esta semana el día lunes. El ministerio de Juan nos invita a que nosotros seamos íntimos del Señor. Y la referencia es en Juan capítulo 13, al final del capítulo, ya cuando el Señor da el bocado a Judas Iscariote y él salió de la cena. El Señor quedó en intimidad con los 11 discípulos. Y ahí él abrió su corazón y comenzó a hablarle una revelación que está considerada de la más elevada en la palabra de Dios. La revelación de Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, que fue lo último que el Señor le compartió a sus íntimos antes de que él fuera a la cruz y cumpliera con la redención para nosotros. Todo esto nos está hablando el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos muestra que el Señor hoy necesita personas que quieran seguirle a Él, que quieran entregarle su vida al Señor para servirle y para seguirle a Él y decir como Pablo dijo en Filipenses capítulo 3. Leemos Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es terrible Pablo cómo habla, con qué seguridad y las palabras tan crudas que él utiliza. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. Tal vez nosotros no lleguemos a tener
no lleguemos a tener el sentimiento para expresar la misma palabra tan cruda como la expresó el apóstol Pablo, pero sí podemos tener la misma experiencia, tener una seguridad completa sirviendo al Señor en el ministerio del nuevo pacto, en el ministerio del Espíritu, con una fe certera en nuestras vidas, que nos da una seguridad completa en nosotros para estimar todo como nada, porque tenemos la seguridad que Dios nos está cuidando. Dios está cuidando lo nuestro porque nosotros estamos siendo dirigidos por Él, con Él y para Él. Pasamos al día martes. El día martes el título decía ¿Cómo servir en el reino de Dios? Hermanos, ¿cómo nosotros estamos sirviendo con la iglesia? ¿Cómo nosotros estamos sirviendo en la iglesia? Hermanos, estamos sirviendo en la iglesia. Nosotros tenemos hoy un llamamiento colectivo, un llamamiento en el cual el Señor está llamando al hijo varón. Es un cuerpo colectivo de vencedores, la primicia para Dios. Hermanos, nuestro servicio tiene que ser con la iglesia, tiene que ser en el reino de Dios, que es la realidad de la iglesia, que es la iglesia en este tiempo. El día martes el título decía ¿Cómo servir en el reino de Dios? El Señor nos ha bendecido a nosotros con la palabra profética. Hoy nosotros tenemos una palabra que nos permite estar firmes, con nuestros pies en la tierra y direccionados para servir y hacer la voluntad de Dios. Por otro lado, nosotros estamos disfrutando la base de la unidad de la iglesia, en la cual incluimos a todos los que han creído en Cristo Jesús. Y también el Señor nos ha llevado a tener una vida práctica conforme a su voluntad. Nosotros no aceptamos tener una vida religiosa. Gracias al Señor por esta bendición. Nosotros hoy tenemos un vivir en esta vida de la iglesia, en este reino de Dios, que es servir en la iglesia, seguir a Cristo con la iglesia, con los hermanos, estar involucrado con la iglesia y practicar su voluntad, tener una vida práctica normal. Esto, hermanos, yo lo hablo desde mi experiencia. Esto nos ha y me ha salvado siempre. Ser uno con la iglesia, juntarnos con los hermanos, depender, estar, buscar, servir, acompañar la iglesia siempre y practicar la palabra de Dios. Nosotros creemos que a la medida que nos comprometamos y nos preocupemos por la voluntad de Dios, Dios va a acrecentar la bendición en nuestras vidas, en nuestras familias y aún para nuestras cosas particulares. El Señor se va a encargar de nuestras vidas, el Señor se va a encargar de nuestras familias, porque Él es fiel. El día miércoles, un tema maravilloso que ciertamente nosotros amamos. En el ministerio del nuevo pacto nosotros amamos la palabra de Dios. El título del día miércoles, la palabra de Dios hace la obra de Dios. Nosotros tenemos que entender esto y tenemos que estar en claro que es la palabra de Dios la que hace la obra, no el hombre. Es la palabra de Dios. Y el versículo de este día era una palabra que dijo María. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto declaró María en un momento. De la misma manera nosotros tenemos que ganar esta luz. El que hace la obra de Dios es la palabra de Dios. Y la primera lección que nosotros debemos aprender y que aprendimos el día miércoles es cuál es nuestra actitud con respecto a la palabra de Dios. Querido hermano, querido amigo, ¿cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Qué lugar está teniendo la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera la palabra de Dios está abriendo en nuestras vidas y cómo nosotros nos estamos abriendo a esta palabra? La palabra de Dios es el elemento más importante para el trabajo de Dios. Vamos a repetir esto. La palabra de Dios es el elemento más importante para el trabajo de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios. Hay dos cosas en nuestras vidas que pueden haber.
O la palabra de Dios o distracciones. Solo dos cosas. O la palabra de Dios, que va a llevar a hacer la obra de Dios en nuestras vidas, o distracciones que nos van a quitar de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las puertas? El día miércoles nos hablaba de las puertas, por lo cual la palabra de Dios puede entrar en nuestra vida. Nos hablaba de los oídos, del corazón, de la mente, de la emoción y de la voluntad. Los oídos deben estar atentos a la palabra de Dios. Nuestro corazón tiene que estar abierto, tiene que estar expectante para recibir la palabra, porque es la palabra la que nos va a llevar a avanzar, la que nos va a quitar de nuestro... Nosotros somos como ese animalito que tiene un caparazón y que ante cualquier cosita se cierra. En nuestras vidas todo obra para que nosotros nos cerremos a la palabra de Dios. Estas son las distracciones. Nuestra mente debe recibir la palabra de Dios. Nuestra emoción debe inclinarse de tal manera que amemos cada día más la palabra de Dios. Esta debe ser la actitud de nuestra emoción. Amar la palabra, amar leer la Biblia, amar que la palabra se cumpla en nosotros, hasta enfocar nuestras vidas a ciertas promesas de la Biblia que nosotros pretendemos que se cumplan en este tiempo y también en el porvenir, ¿no es cierto?, en el futuro. Por otro lado, nuestra voluntad se debe disponer a aceptar la palabra. Señor Jesús, es tan rica la semana, hermanos, nosotros simplemente tocamos algunos puntos de cada día. El día jueves, nosotros debemos ser fiel al que envía. Y este día tocaba Juan capítulo 15, donde nos habla la vid verdadera. Él nos eligió y nos eligió para que vayamos y llevemos fruto. Hoy nosotros, ¿qué estamos practicando? Nosotros en la iglesia estamos practicando, ¿puedo orar por usted? Usted, querido amigo, querido hermano, puede practicar esto. ¿Puedo orar por usted? Así, de esta manera, se cumple esta palabra en nuestras vidas, que nosotros somos la sal de la tierra. Esta sal que libera de tantas cosas negativas es una sencilla oración que nosotros podemos compartir con nuestro semejante, invocando el nombre de Jesús y clamando por la sangre de Jesús. Y llevar nuestro deseo, nuestra petición, nuestra angustia, nuestra tristeza a la presencia de Dios. Y ciertamente Dios la va a aceptar, porque todo lo que pidamos invocando el nombre de Jesús, Dios lo recibe. Gracias al Señor. Por otro lado, nosotros tenemos también el expolibro, tenemos la palabra. La palabra es el vehículo principal con el cual nosotros hoy trabajamos. Es la palabra impresa, los libros, el periódico Árbol de la Vida. Nosotros, este día jueves, nos hablaba de que nosotros no debemos hacer la obra de Dios y llevar la palabra de Dios por nosotros mismos. Nunca nosotros debemos tomar la gloria que le pertenece al Señor para nosotros. Y no debemos quitarle lugar al Señor. En nuestra inclinación natural, no debemos dar, esto el día viernes ya hablaba de creer, obedecer y confiar. Nosotros no debemos buscar fama, no debemos buscar sobresalir cuando predicamos la palabra de Dios. Simplemente debemos dar la palabra y es la palabra la que va a dar la solución, va a ser la obra en la vida de las personas. Nunca debemos dar lugar a nuestro ego. En el reino de Dios, en la vida de la iglesia, en el ministerio del Nuevo Pacto y en la vida de los ministros del Nuevo Pacto, no hay lugar para el ego. No debemos tener la corriente de este mundo, ¿no es cierto? El mundo estimula a las personas que sobresalgan. De alguna manera tenemos que sobresalir, tenemos que ser vistos, tenemos que tener éxito. Éxito tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él entregó su vida. Por eso el Evangelio es predicar de Jesús. Nosotros somos cristianos porque creemos en Jesús.
Él es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Él es todo para nuestra vida. Él es nuestra seguridad. Él es el Espíritu en nosotros. La seguridad que hoy nosotros tenemos es este Espíritu que está en nuestras vidas, que siempre nos va a apoyar, nos va a respaldar. El día sábado hablaba de las experiencias de Pedro. El día sábado es importante con respecto a las experiencias de Pedro. Tocaba Juan capítulo 13, versículo 7, donde dice: lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué? Porque el Señor necesita trabajar en nuestra vida por nuestro carácter. Así como Pedro es nuestro ejemplo. Pedro tenía un carácter fuerte, impulsivo, precipitado y ágil, era muy rápido. Entonces él metía mucho la pata. Pedro se equivocaba constantemente. Leemos en Mateo capítulo, vamos a leer solo dos experiencias de Pedro en capítulo 17 de Mateo, versículo 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, apresurado, rápido. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba, dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los encubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Es Dios mismo quien interrumpió a Pedro, porque en ese momento Pedro, por ser apresurado, estaba poniendo en el mismo nivel a Jesús con Elías y con Moisés. La ley, los profetas y Jesús. Pero los profetas y la ley era hasta Jesús. Jesús es superior. Y Dios lo interrumpió y dijo: yo en mi Hijo tengo complacencia, a él oí. Otra experiencia, rápido. Desde el versículo, en el mismo capítulo, desde el versículo 24 leemos: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, o sea, los que cobraban el impuesto: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí. Pedro otra vez, sin pensar, él dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor lo mandó a pescar. Y él tuvo que buscar el equipo de pesca, buscar la carnada, ir al lugar de pesca, sentarse, tomar, tirar. Y en todo ese momento en lo cual era acusado porque él fue apresurado, él estaba siendo trabajado por Dios, tratado por Dios en su carácter, haciéndole ver a Pedro que él en sí mismo, en su capacidad, no le sirve a Dios. Porque el que hace la obra de Dios es la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro siguió cometiendo muchos errores, hasta negó al Señor, huyó del Señor. Mas qué importante es resaltar esto. El día sábado nos habló que el Señor no desistió del apóstol Pedro nunca. Y esto nos demuestra que Dios no desiste de nosotros, queridos hermanos, queridos amigos. Este es el último tiempo. Podemos tomar hoy la decisión de tener un nuevo comienzo y consagrarnos al Señor y seguir al Señor de cerca, sirviéndole al Señor, comprometiéndonos con Él. Porque Él nos va a recompensar mucho más de lo que podamos dejar para llevar esto adelante. El Señor no desiste de nosotros porque Él tiene misericordia. El día domingo, para terminar ya, hermanos, el derecho de primogenitura.
Y el versículo, el único que vamos a leer, Hebreos capítulo 12, y con este vamos a terminar. Hebreos capítulo 12. Hoy en este tiempo todavía tenemos la palabra de Dios. Todavía tenemos a un Dios que nos está hablando, a un Señor que nos está llamando, a un Señor que nos está invitando a seguirle a Él, a servirle a Él, a ser íntimos con Él. Y Él nos da una promesa, Él nos va a bendecir, Él nos va a recompensar 100 veces más de lo que nosotros podamos dejar de lado. Hermanos, tenemos que creer en este llamamiento, tenemos que aceptar este llamamiento y tener una reacción, una actitud para con esta palabra. Y tomemos atención en esto, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 25 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Hermanos, el Señor no desiste de nosotros. Estamos todavía en un tiempo de gracia, en un tiempo en el cual la misericordia de Dios prevalece por sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones, fracasos, desengaños que hayamos tenido en nuestras vidas. Hermanos, creámosle a este ministerio de Juan, este ministerio de la vida que está en Jesús. Esta vida nada la detiene, hermanos. Y esta vida, querido amigo, va a solucionar nuestros problemas, va a cambiar nuestras vidas. Sigámosle al Señor, sirvámosles al Señor, predicando el Evangelio, juntándonos con la iglesia y sirviendo y acompañando el servicio de la iglesia. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias al Señor por el ministerio del Nuevo Pacto. Gracias al Señor por los ministros del Nuevo Pacto. Bendito el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermanos. Hasta aquí, queridos amigos. Hasta la próxima. Jesús es el Señor.